Hola, buenos días. Hola, Hola, profe. profe. Hola, ¿qué tal el fin de semana? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Qué bueno. Muchachas, muchachos, ¿alguna duda con los ejercicios de la tarea de los buscar, de las funciones de búsqueda? ¿Algo particular que quieran ver? Entonces, antes de comenzar, quiero ver algunas cositas con ustedes, sobre todo con el tema de las evaluaciones. Tenemos, digamos que varios tipos de evaluaciones. Una, que son las tareas formativas. Y estas tareas formativas, por decirlo así, hay de dos tipos, los cuestionarios. Y estos cuestionarios cierran los domingos a las 18 horas. Eso es fijo, que cierran ese día a las 18 horas. Abren entre miércoles y jueves y cierran los domingos. Generalmente abrían los viernes, pero he visto que están abriendo entre miércoles y jueves. Entonces, y cierran siempre, siempre, siempre los domingos a las 18 horas. Y están las tareas evaluativas que les envío. Y esas cierran a las 23:55. Del día que les diga, cierran esa hora. Y además, tenemos las tareas, que son las 5 tareas del semestre. Esas tareas son las que abren los viernes y generalmente tienen una semana. A veces tienen 15 días. Y estas abren los viernes y cierran generalmente al viernes siguiente, a las 23:55. Puede que no sea el viernes siguiente, es al otro más arriba, que vendrían siendo 15 días, pero siempre cierran los viernes, ¿sí? Y a las 23:55. Y es bueno, y están los Profe, certámenes, ¿sí? las tareas evaluativas, ¿qué día cierran? Es que no tienen una fecha fija, porque tampoco son que sean en todas las clases. Entonces, las tareas evaluativas, las que yo le envío, como la primera que hicimos relacionada con los filtros avanzados y esta segunda con las funciones de búsqueda, no tenían un día fijo, una cerró el miércoles y la otra va a cerrar hoy. Entonces eso es en función de la tarea, la cantidad de días que les deje, pero siempre lo importante es que el día que yo les diga van a cerrar a las 23:55. Listo, ¿Sí? gracias, profe. De nada. Y están los certámenes que son los viernes y que en aula está la fecha y el horario de los certámenes. Entonces, ¿por qué se los agrupo? Porque todas estas tareas evaluativas se suman, estas se promedian y hacen una única nota. ¿Ya? Y estas, cada una tiene una nota. Entonces, en total son 6 notas de tareas. ¿Sí? Una nota que son una nota que son las 5 tareas formativas, ¿ya? Y la otra es la 5 tareas normales, que cada una tiene una nota. Entonces, de estas 6 tareas, al final se eliminan las 2 notas peores y se promedian 4 notas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que si ustedes en las tareas formativas tienen una buena nota, ya tienen una nota garantizada. Y en las otras 5 tareas, por ejemplo, si en las 4 primeras tareas, en la que hicimos y en 3 más, tienen
y en 3 notas, y en 3 tareas, por ejemplo, y en 3 tareas tienen buena nota, no tienen que hacer la última tarea. ¿Ya? La quinta tarea, generalmente si han tenido buena nota en las tareas formativas y en las tareas que han hecho antes, la última tarea no tienen que hacerla. ¿Ya? Y eso es muy, muy bueno, porque la quinta tarea cae a final del semestre, con el último certamen, ustedes cierre de asignatura, y no tener que hacer la última tarea es muy, muy beneficioso, ¿sí? Por eso les hago tanto hincapié en las tareas formativas y que resuelvan los cuestionarios, y no solo que los resuelvan, sino que traten de obtener la máxima nota para que tengan una buena nota. Hasta aquí, ¿alguna duda, muchachas, muchachos? Profe, entonces, si por ejemplo un día domingo se me olvidó responder un cuestionario, esa nota se elimina, ¿cierto? Esa nota no, esa nota tiene 0 y después se promedia al final con todas las tareas que den estas formativas. La que Ya, se profe, vale. elimina es el promedio, o la tarea de la formativa y una de estas tareas de aquí, pero es el promedio de la formativa. Si al final son 10 tareas formativas, entre cuestionarios y tareas, son 10, por ejemplo, e hicieron 8, se va a sumar todo, pero en lugar de dividirse entre 8, se va a dividir entre 10. ¿Ya? ¿Entendieron ahí? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, muchachos, muchachos, hay otro aspecto que también deben ir haciendo, que la coordinación pidió, es crear una tabla con 5 o 6 campos. ¿Qué significa 5 o 6 campos? Columnas con los datos que ustedes quieran y llenar hasta 100 registros, es decir, 100 filas. Ustedes crean su tabla, no sé, por ejemplo, quieren crear una tabla de películas, le ponen un código a la película, le ponen un nombre película, le ponen autores, le ponen año, le ponen país y van llenando los datos. De hecho, pueden ser, no, pueden hacerlo, los datos ficticios, ¿ya? No tienen que ser datos reales. O pueden bajar de internet alguna tabla y ustedes ir rellenándola con datos si no llegan a esos 100, a esas 100 filas, a esos 100 registros, ¿sí? Es importante que ustedes los vayan haciendo porque en algún momento se los van a pedir que va a ser necesario que ustedes tengan esa tabla creada. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo importante es que cada uno se le ocurre una tabla diferente, o menos los datos. Es decir, que no pueden haber 2 tablas iguales con los mismos datos. Quizás 2 utilizan tablas de película, quizás uno tiene 5 columnas, el otro tiene 6, pero los datos evidentemente no van a ser iguales. ¿Alguna duda con esto último? No, profe. Entonces les voy a guardar la pizarra y si no tenemos duda, vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Qué tenemos? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. ¿Eso último para cuándo es? Lo ideal es que lo hagan en estas 2 semanas. Que los tengan listos para cuando se los pidan. No sé cuándo se los van a pedir. Pero Ok. lo ideal es que lo tengan listo, eso en estas 2 semanas, ¿sí? No sé para cuándo es que los van a pedir, ¿sí? Entonces, en esta semana, los videos formativos, los videos de esta semana, ¿sobre qué trataron? Sobre tablas dinámicas. Muy bien, sobre tablas dinámicas. ¿Y para qué ustedes utilizaban las tablas dinámicas? Como para ordenar datos según los filtros que pongamos. Muy Pues- bien, muy bien, Arancha. Las tablas dinámicas, al final van a ser tablas que nos van a permitir a nosotros ordenar esos datos, filtrarlos
ya sea ordenarlos por determinado parámetro, ya sea filtrarlos por determinadas condiciones. Es casi lo que estábamos haciendo antes con filtros avanzados, solo que por decirlo así, los filtros avanzados son estáticos, ¿ya? En el momento que yo hago un filtro, es esa la tabla que yo obtengo. Si yo quiero ir haciendo cambios, combinaciones, ahora yo no quiero filtrar, no sé, habíamos hecho quizás en los filtros avanzados que nos dieran los estudiantes que estaban entre 20 y 50 años, un poco largo. Los estudiantes que estaban entre 18 y 25 años. Los resultados que nosotros obteníamos era para esa condición. Si nosotros queríamos ahora obtener los estudiantes únicamente de 20 a 22, teníamos que hacer otra tabla dinámica, otro filtro. Entonces, era como que para cada una de las condiciones teníamos que hacer diferentes filtros. Ahora no. Ahora tenemos tablas dinámicas que nos va a permitir a nosotros ir jugando con esa tabla e ir ordenando de forma dinámica al momento esos datos. Entonces, ¿qué nosotros tenemos? ¿Qué cosas nosotros podemos hacer con las tablas dinámicas? Podemos hacer, vamos a ver, segmentación. Vamos a ver que podemos hacer segmentación que nos permite a nosotros filtrar por determinados elementos. Podemos hacer también agrupación. Y estas agrupaciones nos permite hacérselo a años, a fechas. ¿Ya? Es alguna de las cosas que nos permiten hacer esta agrupación. Y tenemos también escalas de tiempo. Y al final estos son tipos de filtros. Son tipos de filtros que nosotros, vamos a poner aquí, tipos de filtros que nosotros podemos hacer a la segmentación, la agrupación y la escala de tiempo, que es para campos de tipo fecha. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que saber en una tabla dinámica? Debemos tener la tabla estática, a partir de la cual vamos a hacer, por decirlo así, la tabla dinámica, y después nosotros tenemos que saber los campos que irán en la fila, campos que irán en las columnas. Debemos saber los filtros que van a tener, que además podemos filtrar, vamos a ver, todo esto lo vamos a hacer en la clase, y además tenemos que saber los valores que se van a, ya sea sumar, promediar, los valores con los cuales se van a trabajar, ¿ya? Y esto que tenemos aquí son los 4 campos, los 4 elementos que nosotros vamos a configurar en esa tabla dinámica. Porque más allá que nosotros tenemos una tabla estática, nosotros después podemos decir, yo quiero en las filas que me muestre este valor, yo quiero que en las columnas me muestre este valor. Y esto es en cuanto a tablas dinámicas lo que debemos saber. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Entonces, en el aula, vamos a estar en la carpeta, por acá, tenemos aula y en la carpeta de su paralelo, dice semana 4 y está el Excel, está aquí, y está el Excel que vamos a trabajar hoy, semana 4. Este que dice clase 7 tablas dinámicas. Entonces, porfa, descárguenlo y vamos a trabajar con él, ¿sí? Entonces, este es el ejercicio de la que vamos a hacer hoy. Entonces, aquí tenemos las orientaciones, tenemos para hacer 4 tablas dinámicas. Voy a hacer la primera. ¿Cómo voy a hacer? Voy a hacer la primera, voy a explicarles cómo hacer esta tabla dinámica y después voy a dividir en grupos, en pequeños grupos, voy a dividir la sesión y cada uno va a hacer una de estos ejercicios. ¿Ven? Son 3 ejercicios, entonces cada equipo va a hacer un ejercicio,
y después volvemos y revisamos sus ejercicios. Ojo, hay cosas que quizás de momento no sepan hacerlo, no importa, pero que esté al menos la tabla armada, ¿ya? Tener la tabla armada y de ahí vemos quizás la segmentación, la escala de tiempo, algunas cositas vamos a ir viendo, pero al menos tener esa tabla armada, ¿sí? Para poder trabajar y así nos vamos despertando un poquito. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esta primera tabla dinámica, como nos había dicho Arantxa, nos sirve para las tablas dinámicas para ordenar, para filtrar esos datos. Entonces aquí nos están diciendo que me permite filtrar por zona, ya sabemos algo que va a tener un filtro que sea zona, y que tenga una fila para cada ciudad. Ya sabemos que en las filas va a tener la ciudad, y en las columnas va a tener el promedio de las ventas según la categoría. ¿Qué me está diciendo esto? Que en las columnas yo debo tener las categorías y además de alguna forma las ventas porque es lo que me va a sumar. Esto es importante porque lo que nos da siempre es valores de suma, de promedio y nos está diciendo el promedio. Entonces nosotros nos vamos a nuestra base de datos, tenemos aquí la base de datos y vamos donde nosotros encontramos para las tablas dinámicas en insertar. Venimos aquí a insertar la segunda pestañita y fíjense que aquí yo tengo, primera opción, tabla dinámica. ¿Todos van aquí conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces aquí, tabla dinámica, listo. ¿Y qué nos está diciendo? Nos está ahora para seleccionar la tabla. ¿Qué nosotros podemos hacer? Fíjense que me la está seleccionando. Ahí yo haciendo quizás, resolviéndolo, quizás se quedó en su memoria con esa tabla. Pero si se fijan, no me está escogiendo los enunciados de la tabla. Entonces, miren, para evitar que no me marque bien la tabla o cualquier cosa, vengo aquí a esta flechita para que se me cierre y escoger la tabla completa. Vengo aquí. En este caso es una tabla pequeña. Ya yo puedo seleccionarla. Lo otro que pueden hacer, hacen clic en la primera línea y después control E. En el momento que ustedes toquen control E, les va a seleccionar toda la tabla. ¿Ya? Si quieren tener una tabla más armada, por decirlo así, porque la tabla dinámica juega mucho también con los encabezados, ella identifica los encabezados por sí sola, antes le dan formato de tabla a su tabla, como vimos en la primera parte, ¿ven? Como lo que nosotros vemos en la primera parte, nosotros vamos a seguir utilizándolo hasta ahora. Entonces, venimos, ya la seleccionamos, y aquí tenemos dos opciones. Podemos hacerla, decir, en una nueva tabla, y en una nueva hoja, disculpen, y automáticamente nos va a crear una nueva hoja, o en una hoja existente que ya yo tenga la hoja, y voy y selecciono la hoja. En este caso, como no tengo ninguna hoja creada, le digo nueva hoja de datos, doy a aceptar, y me lo crea así. Digamos que me crea el esqueleto para yo armar mi tabla dinámica. ¿Qué nos decía las orientaciones? Filtrar por zona. Vamos a ver la fila y las columnas primero. Y me está diciendo que en la fila, la ciudad y en las columnas, las ventas por categoría. Entonces, yo vengo aquí, miren aquí, tengo cada uno de los encabezados de mi tabla. ¿Y qué nos dijeron? Que la fila en las ciudades, yo selecciono, miren lo que estoy haciendo es con un clic y lo arrastro para abajo. Selecciono y arrastro. Es una opción. Y me está diciendo que en las columnas, las categorías, yo puse en la fila las ciudades y en las columnas la categoría. Fíjense cómo no tengo valores. ¿Qué valores son los que yo quiero mostrar? Me dijeron que los valores, que son las ventas, y lo pongo aquí en valores. ¿Y qué es lo que me está haciendo? Pues me está agrupando para cada ciudad, para cada tipo de categoría, la suma. Él mismo me lo está sumando. Eso es casi como un contar si conjunto. Estamos haciendo un contar si conjunto con 3 clics, porque me está, disculpen, un sumar si conjunto. Me está sumando las ventas si la ciudad, en este caso, si la ciudad es Alicante y si el tipo de categoría es audio y televisión. ¿Vieron? Aquí lo que nosotros estamos haciendo es entonces un sumar si conjunto en 3 clics. ¿Y qué nos está diciendo además? Ya terminamos, casi. Nos está diciendo que estas sumas de aquí deben ser el promedio. Yo vengo a estos valores,
fíjense, miren, le puedo hacer clic a la flechita, esta flechita que tengo aquí, digo, configuración del valor. Y aquí yo tengo suma, recuento, promedio, máximo, mínimo. ¿Y qué es lo que yo quiero? El promedio. Y selecciono el promedio. Y lo que me está mostrando aquí es promedio y no suma. Y ahora fíjense aquí los valores. Déjenme ver. Si puedo, fíjense que aquí los valores, anteriormente me salía suma y ahora me sale promedio. ¿Ya? Pero, ¿qué más me estaba diciendo mi ejercicio? Vamos a las orientaciones, que me permita filtrar. Si se fijan, aquí yo tengo algo que dice filtro y me está diciendo que filtre por zona. Por tanto, yo voy a mi zona, arrastro y dejo caer. Y miren, aquí me creo el filtro y esto me permite que yo quiero todos los que sean de la zona levante, selecciono y me muestra únicamente. Todos los de la zona norte, selecciono, aceptar y me los va mostrando así para cada uno de ellos. Y si yo quiero todos, doy todos y me lo muestra. ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profe. ¿Entendieron cómo hacer? ¿Vieron? Lo importante es ir viendo cada cosita que me dice e ir creándola. ¿No hay dudas? ¿Pueden hacerlo solo? Sí, profe. Entonces voy a crear los grupos y hacemos los ejercicios. Déjenme... Profe, si tenemos alguna duda, obvio. Profe, ¿Estamos de ya. vuelta? Sí, ya oí. Estamos aquí de vuelta haciendo los ejercicios. Pasé casi, creo que por todos los grupos. Me faltó algún grupo por pasar. Y, bueno, esperemos que no. Entonces, hicieron en todos los grupos, trabajaron, tuvieron dudas, estuvieron trabajando con esto. Espero que se conozcan entre ustedes, trabajemos en equipo. Y ahora voy a pasar, les voy a responder y vamos a ir viendo las dudas en función de lo que hicieron. Vamos a ir respondiendo cada uno de los ejercicios y ahí me van preguntando las dudas, si hay algo que no hicieron, que en ese momento no supieron hacer o que no entendieron, y ahí vemos. La tabla dinámica que tiene, muchachos, interpretar qué es lo que nos pide. Y luego, con 2 o 3 clics, nosotros podemos hacer todo lo demás, ¿sí? Hay algo, déjame, no recuerdo si lo dejé, que me decía, yo creo que la 2, la 3, yo creo que nadie hizo la 3. Entonces, vamos a resolverla de todos modos. Hicimos la 1, vamos a la 2, nos dice zonas y ciudades en la fila y en la columna, la forma de pago sumada, la suma por la forma de pago, ¿ya? Y agregar una segmentación de datos es lo que nos están pidiendo. Entonces, nos vamos a nuestra base de datos, decimos insertar tabla dinámica, recuerden, marcamos, seleccionamos todo, control E, decimos una nueva hoja, perfecto, hoja 2, si quieren cambiamos nombre, decimos cambiar nombre, ejercicio 2, y ahora aquí, ¿qué nos estaban pidiendo? Nos estaban pidiendo zona y nos estaban pidiendo ciudad. Fíjense que aquí importa el orden que yo ponga. Si yo pongo ciudad primero, nos va a mostrar la ciudad y dentro de las ciudades la zona. Entonces, aquí yo quiero que sea la zona y dentro de la zona las ciudades. Muy importante en el orden que yo ponga aquí, en el orden en que yo haga esa configuración. ¿Qué más nos estaban diciendo en las orientaciones? Que en la columna debe tener la suma según la forma de pago. Entonces, forma de pago, ya sabemos que va en la columna, y qué es lo que yo voy a mostrar en esta intersección, si quieren lo van haciendo así, y se van a dar cuenta que tienen que mostrar algún valor. Entonces, ¿qué valor es? La venta. Mostramos la venta, y ya lo tenemos aquí. ¿Qué más nos decía? La suma, no tenemos que cambiar nada en eso. Nos dice en la fila A, y agregar una segmentación de datos. ¿Qué es la segmentación de datos? Pues la segmentación de datos es un filtro más visual.
¿Ya? Nos va a mostrar cada uno de los valores que tenga la columna que nosotros seleccionemos. Nosotros seleccionamos nuestra tabla dinámica, nos va a salir aquí como análisis de tabla dinámica, o estuve viendo en otros Excel, les muestra análisis y diseño y aquí arriba les dice tabla dinámica. Es lo mismo. ¿Ya? Fíjense que aquí yo tengo análisis de tabla dinámica y diseño, yo voy a análisis de tabla dinámica. Y aquí donde me dice filtrar, fíjense que al final son 3 tipos de filtros. Tenemos 3 tipos de filtros diferentes, que fue lo que les comenté al inicio cuando les hice el resumen. Y tenemos insertar segmentación de datos y escala de tiempo. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Insertamos nuestra segmentación de datos, nos dicen que por categoría aceptamos y aquí nos muestra los diferentes valores de categorías que hay. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Filtrar, queremos de audio nada más, de electrodoméstico, de informática. Y si los queremos todos nuevamente, marcamos aquí. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, ninguna. Entonces, ya habíamos hecho el ejercicio 1, vamos a cambiarle el nombre para que se nos quede la solución ejercicio 1. Y vamos, ¿a cuál? Al 3. ¿Qué nos está diciendo el 3? El 3 vi que nadie lo hizo. Que permita agrupar según los años, en la fila deben aparecer los años con la condición de que los años estén agrupados por décadas, es decir, de 10 en 10. Y las columnas debe tener el porcentaje de ventas respecto al total general según las ciudades. ¿Qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo que en la columna, en la fila, yo debo tener los años. Ya después vemos cómo agrupamos esos años, los vamos a ver. Pero lo importante es que son los años. Y en la columna que voy a tener las ciudades. Por tanto, creamos nuestro filtro. Vamos a insertar tabla dinámica. Seleccionamos nuestra tabla, control E. Vamos a crearlo en una nueva hoja. Vamos a ponerle ejercicio 3. ¿Y qué nos están pidiendo? En la fila, los años. Entonces yo selecciono, miren aquí, yo voy a seleccionar el año. Y me estaban diciendo que en la columna, las ciudades. Pues vamos y seleccionamos la ciudad. Y la intersección de ellos, ¿qué es? Las ventas. Ahora, todavía si vemos lo que tenemos es años, y nos están pidiendo agrupar, pero además, antes de eso, nos están diciendo que el porcentaje de ventas respecto al total. Vamos a hacer eso primero, venimos aquí a suma de ventas, configuración del campo de valor, y nos están diciendo, fíjense aquí dice suma, y aquí dice mostrar valores como, y yo lo quiero mostrar como el porcentaje del total general y selecciono. Doy a aceptar y ahora me muestra el porcentaje. Hay muchos ceros porque vimos que había muchos campos vacíos. ¿Hasta ahí van conmigo? ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. ¿Todo Profe, bien hasta ahí? no pude Sí. ver dónde se hizo lo del porcentaje. Ah, ya. Sigue aquí mi mouse, aquí a la derecha de la pantalla, abajo, ¿sí? Donde dice valores suma de ventas. ¿Vas ahí conmigo? Sí, profe. Ahí hay una flechita, con la cosita, una flechita para abajo. Si seleccionamos, nos dice configuración de campo de valor. Y cuando seleccionamos, nos sale esta pantallita que tenemos aquí, y tiene 2 pestañitas. ¿Fijan? En la primera decimos que lo que nosotros queremos es la suma de esos valores. Tiene varios. Seleccionamos la suma, pero como queremos mostrar esos valores, vamos a la pestañita de al lado y decimos, generalmente te sale aquí sin cálculo. Tú le vas a seleccionar y vas a decir porcentaje del total general. ¿Viste ahí? Sí, profe, muchas gracias. De nada, damos a aceptar. Y ahora vamos a agruparlo por años, es decir, por décadas. Vamos a ir a esta opción aquí que dice grupo. Seleccionamos primero el año, cualquier año, y vamos aquí donde dice grupo. Y si vamos a grupo, desplegamos la flechita, fíjense, déjenme ver si puedo marcárselo aquí, grupo,
miren esta que tenemos aquí, desplegamos la flechita y tenemos crear grupo de selección. En este caso, fíjense que nos está diciendo comienza en cuál, termina en cuál, es decir, que está identificando mi año menor, está identificando mi año mayor, y yo le voy a decir que vaya de cuánto en cuánto. Me están diciendo por 10, miren, aquí yo marco un 10, doy a aceptar, y fíjense que ahora me está agrupando aquí los años, y me lo está poniendo por décadas. ¿Vieron lo que hice? Profe, ¿lo podría repetir el paso, Sí. porfa? Entonces, venimos aquí a grupo, fíjense este que tengo marcado, déjame ver si logro marcárselos mejor. Yo aprobé, en Cuba se llama preescolar, el preescolar no sé ni cómo, porque dibujar no sé mucho. Entonces, venimos aquí a grupo y seleccionamos, siempre mejor marquen el año, o marquen uno de lo que quieren agrupar. Generalmente esto le permite agrupar cosas que sean numéricas, ¿ya? Siempre que sean números es lo que les va a permitir agrupar en este caso. Y venimos aquí y decimos crear grupo de selección. Marcamos, nos muestra los años que él identificó como el primer año y el último año, y aquí nosotros podemos marcar la cantidad de años que queremos que agrupe. Por ejemplo, si yo quiero que sea 5, me agrupa de 5 en 5. Si yo quiero que sea de 10 en 10, marco aquí y pongo 10. ¿Vieron todos? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, profe. Entonces, eso es lo que nos dice el ejercicio 3. ¿Listo? Y el 4 nos está diciendo que en la fila debo mostrar las zonas y las ciudades. Las zonas deben estar ordenadas, muy importante, y la fecha para cada ciudad. Y en las columnas, la suma de las ventas por categoría. Entonces vamos a crear una nueva tabla dinámica. Agregamos, control E. Profe, ¿Sí? alguien pide que muestre la 3 un rato. Ah, ya. No había visto. Es que, Aquí, profe, ¿sí? en el ejercicio no dice la ciudad Vigo, o eso es error de escritura. Ah, puede ser que en la orientación haya faltado esa ciudad. Ya, es como idea de que tienen que aparecer las ciudades en la columna. Ah, ya, eso era. ¿Ya? Es para mostrar que digan las ciudades en la columna. Entonces, estamos aquí en la 4, nos está diciendo, rapidito, que la zona, las ciudades y la fecha en la ciudad, disculpen, en la fila. Entonces, miren zona, arrastro ciudad y arrastro fecha, y eso está en la fila. Me están diciendo que en las categorías, que en las columnas, la suma de las categorías. Entonces, en las columnas, yo digo la categoría, ¿y qué me va a mostrar aquí en el intermedio? Pues me va a mostrar la venta. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo? Que los años, que una escala de tiempo, y debo agrupar por año y por mes. Por tanto, agrupar, selecciono el año, voy donde fuimos, a agrupar, y cuando vamos a agrupar, fíjense que ahora me sale diferente y me dice por qué yo lo quiero agrupar. Ahí yo le selecciono por lo que yo quiero agruparlo, en este caso por meses y por años, doy a aceptar. Y ahí agrupé por meses y por año. Me dice además insertar una escala de tiempo. Voy aquí y digo insertar escala de tiempo por fecha. Agregué mi escala de tiempo, lo que me permite es poder de forma más visual hacer determinados filtros. Lo hago por aquí, cambio el filtro, y además me está diciendo, ¿qué me está diciendo? Que yo debo ordenarlo por norte, sur y levante. Yo puedo cerrar todo, fíjense, yo voy a cerrar todos los campos para que me muestre nada más que la zona. Fíjense, aquí yo tengo zona y yo quiero ordenarla. Ese orden, fíjense que está levante, norte y sur. Yo lo puedo hacer manual. Para eso, yo puedo decir aquí, si quieren ordenar, ven más opciones de ordenamiento,
manualmente, doy a aceptar y quiero ordenarlo manualmente. Fíjense que cuando yo toco, se me cambia de la crucecita gorda a la crucecita negra finita. Y ahí yo lo arrastro para donde yo quiero ponerlo. Y ya lo ordené. Si quiero arrastrarlo, lo arrastro manualmente y voy poniendo donde yo quiero los elementos. ¿Vieron lo que hice? Arrastrarlo manualmente para que le quede ordenado en determinado orden y no que sea en orden alfabético o de mayor a menor. ¿Ya? ¿Entendieron ahí, muchachas, muchachos? Sí, Sí, profe, todo profe. bien. Entonces, hasta aquí la clase de hoy. El miércoles también vamos a hacer ejercicios de tablas dinámicas, vamos a hacer otros ejercicios, vamos a seguir practicando y vamos a ver todas las dudas. La semana que viene va a ser una semana donde vamos a ejercitar todo lo que hemos visto y tienen ya que entregar la tarea el 7 y también está cerca, ahora mismo no recuerdo la fecha, el primer certamen, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo, ya tienen todos los elementos para hacer la tarea 2, que vayan haciendo la tarea 2 y así tenemos más tiempo para ir viendo las dudas que les puedan surgir y ustedes pueden hacer preguntas específicas así en la clase, sobre todo lo podemos ver en la clase del miércoles y la próxima semana, ¿sí? Sí, Cristóbal, pues la tarea que deben crear, que no me la deben entregar, ¿no? Deben tenerla ahí e ir creando la tabla con los valores, son valores inventados por ustedes, pueden hacerlo como ustedes quieran, valores ficticios, lo que necesiten, ¿sí? Lo importante es que tenga de 5 a 6 columnas la tabla. Y alguno de esos valores que sea valores numéricos, ¿ya? Es importante eso. Que tengan valores numéricos, así como vimos ahora de ventas, alguna fecha quizás, ¿ya? Entonces, muchachas, muchachos, nos vemos el miércoles. Tengan una linda semana. Hasta el miércoles. Chao. Chao, profe, que esté muy bien. Muchas Cuídese. Gracias profe. igualmente. Gracias. Profe, Chao. muchas gracias, que esté bien. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.